Esta palabra es muy hermosa porque hay diferentes etapas en la vida. Y quiero decir algo, hermano. Dios es fiel. Él no nos deja. De parte de Él quiere bendecir a su pueblo. Pero tenemos que ser un pueblo entendido para saber que el propósito de Dios es bendecirnos y bendecir a nuestras generaciones. Y hay mucha gente sin Dios. Hay mucha gente en este tiempo que está viviendo con sus fuerzas, su capacidad, sus amistades. Pero aquel que busca a Dios y confía realmente en Dios, Dios lo respalda. Y es importante tener un corazón humilde para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, úsame y ayúdame a que todo lo que yo haga lo haga con ese amor y con esa humildad para ti, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. La palabra del Señor nos da crecimiento en cada etapa de nuestras vidas. Es como cuando tú vas a la escuela. En la escuela nos instruyen y nos va mejor porque pensamos mejor por todas las herramientas que nos dan. Aunque tú no quieras, crecemos, pensamos diferentes y nos va mejor. Por eso la invitación a los papás es que ustedes tienen que enseñar a sus hijos a que tienen que prepararse y tienen que llegar a otros niveles. Pero solo ustedes tienen que motivar a sus hijos a que tienen que estudiar. Y así como eso, cuando usted le enseña a su hijo, a sus hijos, y les dice: tienes que conocer la palabra de Dios, porque te va a hacer sabio, porque te va a ser entendido, porque conocer la palabra de Dios es conocer a Dios, y Dios te va a hablar qué hacer y qué no hacer. ¿Y qué importante es esto para la vida de nuestros hijos? Y es por eso que la palabra del Señor nos da crecimiento, y esto nos lo enseña cómo nuestro Señor Jesucristo iba creciendo cada vez más. En Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas 2, 52, dice aquí la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, aquí yo quiero que pongan mucha atención, porque eso tiene que enseñárselo a sus hijos, pero también usted tiene que medirse en esto. Dice: y nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Usted cada año tiene que crecer en sabiduría. Este 2018 usted tiene que ser más sabio. Ya no podemos cometer los mismos errores. Ya no podemos hacer cosas. Tenemos que depender de Dios en oración, pero también en acción. Tenemos que movernos, tenemos que empezar a dar pasos firmes en el nombre de Jesús. Entonces, Jesucristo crecía en sabiduría. ¿Cómo puede usted crecer en sabiduría? Leyendo la palabra de Dios, tomando cursos bíblicos, dejando que Dios nos bendiga. Jesucristo crecía en estatura. Usted puede ver un hijo que va creciendo y deja los pantalones, empieza a quedarle cortos, y usted tiene que comprarle ropa, porque está creciendo en estatura. Usted tiene que crecer en estatura porque va avanzando en los niveles espirituales. Usted no se puede quedar 10, 15 años aquí sentado normal. Tiene que crecer en la palabra, tiene que crecer en el servicio a Dios. Dije: yo ya soy edecán, yo ya soy de la oración, yo ya soy maestro de niños, estoy creciendo. Usted tiene que cambiar su forma de pensar y decir: Señor, yo no puedo quedar estático, yo necesito crecer en estatura. Y dice que nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios. O sea, hallaba gracia delante de Dios, porque lo buscaba, porque lo honraba, porque dependía de Él. Usted tiene que crecer en la gracia de Dios. Dígale a su vecino: tienes que crecer en la gracia de Dios. Dísela. Esto es importante porque nuestra vida tiene que tener un propósito y tenemos que aprender a medirnos. Si usted no se mide cómo va avanzando, puede tener el riesgo de que pase lo mismo
cada año y su vida siga igual, con los mismos problemas o mayores y sin crecimiento. Compartía yo en el grupo de varones que hay familias que se estancan, no crecen. Y yo respeto, pero yo he ido a hogares en donde el comedor es de hace 80 años y no lo han cambiado. Y funciona, pero no ha cambiado. La sala de 1840 no ha cambiado. La silla cuando se casaron sigue siendo la misma silla cuando se casaron. Y repito, no es malo, pero tenemos que renovarnos. Entro y está el radio de bulbos de la época, a lo mejor como arqueología está bien, pero pues ya hay otros aparatos. De repente, les decía yo a los varones, se cierran, no, yo ya internet y face, no, eso ya no es para mí. Tenemos que renovarnos en los tiempos. Tenemos que aprender a crecer en el nombre de Jesús. Y con mayor razón a sus hijos. Tienen que equiparse, tienen que prepararse para estos tiempos. Colosenses 1:10 dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor. El crecimiento nos permite andar como es digno en el Señor. Con un propósito, agradándole en todo. Mire, en todo, no en algunas cosas, en todo. Pero dice Dios, llevando fruto. No estar sentados aquí los domingos, sino llevar fruto. Y tiene que preguntarse, ¿cómo puedo llevar fruto? Ahorita yo le doy gracias a Dios porque están haciendo los eventos de las cajitas que llegaron de Estados Unidos. Y qué bendición en cada lugar que se ha hecho esto. Y yo creo que los hermanos que han hecho los eventos y los que han apoyado nunca pensaron ver esta bendición. Ver las caritas de los niños, que Dios los está usando, que Dios está bendiciendo tu zona, ese lugar. Gracias a Dios. Pero así como eso, podemos hacer otras cosas, muchas más cosas. Pero Dios es bueno. Para que andéis como es digno del Señor, tenemos que crecer, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Usted tiene que pensar en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es muy interesante, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios nos habla a prepararnos. Hoy iniciamos cursos bíblicos. Yo te invito a que te integres. Hoy es día del Señor, día de reposo. No es para salirse a desayunar, a ver a la suegra, a ver a mamá. Hoy es día de reposo, para estar con tu familia, recibir a Dios, estar escuchando su palabra, llegar a casa y descansar, porque es día de reposo. No de hacer tareas, no de reparar el carro. Un día vamos a hablar del día de reposo para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Pero dice aquí, Colosenses 1:10, tenemos que crecer en la palabra de Dios para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y luego dice aquí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, usted tiene que prepararse, usted tiene que pensar mejor conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que usted ha aprendido, conforme a la palabra de Dios. Dios lo va a hacer más sabio, Dios lo va a prosperar más de lo que Dios lo ha bendecido. Dios nos llama a ser entendidos en su palabra para tomar decisiones correctas. Y es que importante que digamos a Dios, Señor, yo quiero ser una persona entendida en tu palabra. Aprender a escudriñar las Escrituras, porque ahí nos revela a Jesucristo, su voluntad, su bendición. La palabra de Dios nos permite adquirir experiencia. Años nos van a ahorrar de golpes en la pared, porque es experiencia de Dios. Tenemos que comernos la palabra. La palabra del Señor nos enseña a ser cuidadosos, prudentes. La palabra de Dios nos enseña a ser honrados. No robarás, uno de los mandamientos de Dios. Y en la medida que vamos
conociendo su palabra, Dios nos permite tener menos problemas y ser más prudentes. Y lo más interesante, Dios ama a la familia y Dios nos enseña a instruir a nuestros hijos. En Proverbios 22:6, la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se ha preguntado usted qué espera de sus hijos? ¿Qué quiere de sus hijos? ¿Cómo quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿Y qué está usted haciendo para que ese hijo logre el propósito que Dios le ha mostrado a usted? Los hijos, cuando Dios nos los presta, pasamos por diferentes etapas. En primer lugar, cuando el hijo nace, nuestro compromiso es que conozcan a Dios. Usted tiene que hablarle a su hijo, a sus hijos, decirles que hay un Dios de amor, hay un Dios que va a estar con ellos, hay un Dios que los guía, hay un Dios que los va a proveer, hay un Dios que les va a proteger. Ellos tienen que conocer a ese Dios que nos ha bendecido. Pero también usted tiene que enseñarle a sus hijos a que amen a Dios. Y la mejor manera de enseñar a un hijo que ame a Dios es que vean su vida que está enamorado de Dios, que usted está apasionado por Dios. Ese hijo se va a enamorar de Dios. Enséñele a su hijo a amar a Dios. Esto es muy importante. Antes de que entre la adolescencia, antes de que entre la juventud, que empiecen las drogas, alcohol, pornografía, noviazgos, si ese hijo ama a Dios, va a aprender a decir no, y en el tiempo de Dios va a tener todo lo que todo ser humano Dios nos da, que la siguiente etapa es el matrimonio, y es algo muy hermoso. Tenemos en esas etapas con los hijos, tenemos que enseñarles a que respete a Dios como Padre. Usted enseña al hijo a respetar a Dios como Padre, y ese hijo va a buscar a Dios como un Padre, a honrarlo, a bendecirlo. Y aquí viene lo más importante. Usted tiene que, una vez que enseña a su hijo a respetar a Dios, tiene que enseñarle a servir a Dios con respeto, con compromiso, con humildad y con fidelidad. Usted no puede bloquear el servicio de su hijo. Enséñalo a servir y apóyelo a servir. Porque Dios espera una nueva generación bendecida, pero va a depender del papá y mamá que siembren ese compromiso en el hijo. Yo les decía, hoy voy a compartirles un poquito de los varones. Decimos, tenemos que crecer, tenemos que renovarnos. Digo, tienes tu chamarra también del año de 1300, desde cuando antes de casarte traes tu misma chamarra. Y no quiere decir que traigamos lujos, sino que nos renovemos. ¿Te peinas? ¿No te peinas? ¿Te bañas? Qué importante es que podamos transformarnos. Yo les decía, qué tristeza es que en la empresa yo escuchaba que decían, a él no le des el puesto, tiene la experiencia, tiene todo, pero su forma de hablar no nos ayuda, y en las juntas no nos va a poder ayudar esto. Otros decían, no le des el puesto porque siempre viene todo así muy X, muy sencillo. Vamos a cambiar para tener mejores oportunidades. Y es importante que cada uno de nosotros digamos, Señor, pues ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a servir, y a servir con excelencia, que vengan bien vestiditos. Yo les digo, si les puedes comprar, dependen del ministerio que estén, cómprale su trajecito. Yo acuerdo cuando estaban de decanes, su trajecito, y que lo guarden toda la semana, y es uniforme para servirle a Dios. Pero es un hábito también que va a servirle para que aprenda a vestir, y cuando él entre a empresas y todo, ya no se va a sentir tan raro. Porque es raro usar traje, ¿o no? Ponerse un lazo aquí arriba, y luego un saco y luego todo. Es raro, pero si el mundo lo pide así, qué tristeza. Pero la gente como te ve te trata. Entonces arréglate para que te trate mejor, para que se abran las puertas de trabajo. Báñate, peínate.
para que la gente te abra las puertas. Un perfume ahí. ¿Están aquí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los hijos? Tenemos que enseñarlos a servir, pero con respeto, con dignidad, honrando a Dios. Y entonces esa nueva generación será bendecida. El compromiso está en usted. El balón está en sus manos para hacer las cosas correctas. Viene el proceso de la escuela. Mientras vemos lo espiritual, que le enseñamos que conozca a Dios, que ame a Dios, que respete a Dios, que sirva a Dios, en paralelo está la escuela. Y muchos papás a veces pierden la visión. Tenga cuidado con un amor enfermo, diciendo, como amo tanto a mis hijos, los sobreprotejo, o no permito que alguien me diga su hijo se portó mal y me indigno y no quiero escuchar lo que su hijo o su hija hizo. Seamos maduros y escuche lo que diga el maestro o alguien y véalo, y si fue real, pues corrija a sus hijos, porque son las siguientes generaciones. Pero en paralelo decíamos, cuando ya decimos todo esto, viene el proceso de la escuela. Y ponga mucha atención, usted tiene que aprender a cuidar quiénes son los amigos de sus hijos, porque ellos son los factores importantes que pueden cambiar la vida de un hijo en un momento que usted menos imagine. Usted tiene que definir si el hijo va a jugar en la calle con los amiguitos de la calle, para ver qué tipo de amigos son, o va a buscarle amigos de la iglesia o otro lugar. Usted decide qué quiere. Y allí es donde va a empezar a ver que el hijo entra a casa. Chale, jefa, qué tranza, papá. Órale, si yo no le he enseñado esto a mi hijo. Pues no, porque el hijo sale a la calle y está aprendiendo a los amiguitos. Pero ¿qué quiere que aprenda su hijo o su hija? En la escuela, los amigos, sus maestros, hay maestros que quieren molestar a sus hijos, abusar de sus hijos. Usted tiene que estar ahí cerca de sus hijos. Preguntarle, ¿cómo vas? ¿Cómo son tus maestros? Pues bien, nomás que hay un maestro que está enseñando y llega y me agarra el cuello y a la niña y me agarra de la mano y pues no. O ya vemos a nivel secundaria prepa que le dice, bueno, te voy a pasar si quieres, pero vamos a tener relaciones sexuales. Papá tiene que estar cerca de los hijos. Y sabe una cosa, este compromiso nosotros lo tenemos porque tenemos que declarar que la siguiente generación será bendecida más que la nuestra. Por un momento piense de dónde lo sacó Dios, cómo estaba antes y qué le pidió a Dios cuando le pidió bendición y qué hizo Dios con usted. No se olvide cómo lo bendijo. Ahora le toca a usted bendecir a sus hijos y prepararlos y enseñarlos a que todo lo que recibimos es gracias al Rey de Reyes, señores y señores. Y otra cosa muy importante que debemos de considerar: estamos cerca de los hijos, les enseñamos en lo espiritual, y los cuidamos en lo secular. Y el hijo va bien en la escuela y va terminando y va echándole ganas. Y cuando termina la escuela, se aleja de Dios. Se va a la empresa, se olvida de Dios y se va al mundo. Papá, tú tienes que terminar el ciclo completo, que cuando termina su carrera y entra a trabajar, eso no quiere decir que deje de ser cristiano. Tiene que seguir siendo cristiano. Al contrario, somos llamados a hacer luz a las naciones y allí en la empresa ser ejemplo, ser el mejor trabajador, ser el mejor empresario, ser lo mejor en el nombre de Jesús. Y si Dios te permite hablar de Jesús, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Pero no perder esa etapa que ya porque eres profesionista te alejas de Dios, dejas de congregarte y te vas al mundo. Es importante que el hijo sepa que donde esté tiene que honrar a Dios. Que el hijo, donde esté trabajando, tiene que ser luz a las naciones. Amén. Y bueno,
Yo quiero que veamos un testimonio y es parte de las cosas que tenemos que aprender, de que Dios nos bendiga. Y hoy vamos a tener un testimonio de un joven que llegó aquí desde bebé, desde pequeño. Vamos a ver testimonio. Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Quién sabe que Dios es bueno? ¿Ven? Bueno, pues yo quiero compartirles dos palabras que para mí son palabras claves en mi vida. Una es Isaías 55:13, si me pueden acompañar. Rapidísimo, dice: en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esta promesa yo la tomo, es el capítulo 55 de Isaías, es uno de mis capítulos favoritos. Yo les invito a que lo lean todo. Esta promesa yo la tomo como si fuera una carta dedicada especialmente para mí. Y una parte también que yo podría combinar con otra cita bíblica es la de Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegía a vosotros. Y abrazo estas palabras y espero que ustedes puedan también abrazar estas palabras, porque el que ustedes estén acá sentados, si es que es tu primera vez que vienes acá, si ya tienes mucho tiempo acá, no es casualidad, nada es casualidad, y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, Dios nos eligió a nosotros y bueno, pues yo recuerdo haber llegado acá a la congregación, llegamos a La Joyita, mis papás, yo, y de repente pues por ahí había cierta manera en la que mis papás conocían de Dios, y digo entre comillas porque verdaderamente no había un compromiso, no había un verdadero conocimiento. Lo digo sin vergüenza porque al final Dios trabajó eso. Dice su palabra en 2 Corintios 12:9 que en nuestra debilidad Él se perfecciona, Jesús se perfecciona. Entonces lo digo sin vergüenza porque al final el Señor hizo su obra y su propósito se cumplió en mi vida. Recuerdo que esa falta de conocimiento, esa falta de compromiso, dice la palabra que por falta de conocimiento, por ignorancia, el pueblo pereció. Y en ese tiempo mis papás perecieron muchísimas cosas. Una de ellas fue el tema de la economía. Hubo muchas carencias en casa, demasiadas carencias, y pues eso trajo muchísimos problemas, problemas familiares, problemas de dolor en el corazón, problemas de falta de perdón, y todo eso recaía totalmente en mi vida, en la vida de mi hermana, que nosotros somos dos. Y bueno, pero aún así el Señor siempre tenía un propósito y Dios tenía como esa fidelidad con nosotros. Él ya sabía que nosotros íbamos a hacer para Él, para hacer su obra, ¿no? Y bueno, lo que sucedió después es que la primera persona en mi familia en que empezó a hacerse firme fue mi mamá. Recuerdo a mi mamá que empezaba a venir a consejería aquí con el pastor. Recuerdo que de repente en ese entonces todavía había cassettes, ponía sus cassettes de alabanzas, compraba sus cassettes de prédica, se encerraba todos los días en la noche a orar, y de repente nos decía: hijos, no quiero que hagan nada de ruido porque me voy a ir a meter a orar, y salía llorando. Y esa parte de mi vida a mí se me quedó muy grabada porque pareciera lo contrario. Del lado de mi papá fue lo contrario. Mi papá estaba totalmente distraído y probablemente pudiera ser porque era el proveedor de la casa y naturalmente él estaba preocupado por todas las circunstancias que había en ese momento. Entonces, pues todo empezó, y aún así Dios siguió siendo fiel, y mi mamá, ahí yo vi a una mujer guerrera, a una mujer que sabía lo que quería, que empezó que Dios había sembrado en su corazón un propósito de luchar por su familia, y Dios transformó el corazón de mi padre. Entonces, si tú, mujer que estás acá, también eres muy valiosa para el Señor, y creo que Dios el día de hoy te quiere decir que no desfallezcas en tu oración, porque también por ahí el Señor entra siempre. Y después mi papá, de repente todo cambia. La mentalidad de Dios empezó también a venir. Cuando de repente no quería diezmar, empezó a diezmar, y toda la situación empezó a cambiar. Aquí prácticamente, como decía el pastor, habla de una obediencia. Dieron ese paso de fe.
A veces tenemos miedo y de repente Dios se pasó de fe y todo cambió. Y eso, así como anteriormente había impactado en mi vida, también impactó en mi vida. Dios hizo muchísimas cosas conmigo. Yo pude tener una identidad. En algún momento, no sé si hay algún joven por acá, de repente se sienten diferentes. En la escuela, en donde estén, en el trabajo, se sienten diferentes. Y no lo digo como algo, como un tema de superioridad, sino yo lo digo como un tema de que realmente me sentía diferente, hasta me sentía raro. Y era un poco complicado porque también erróneamente en mi adolescencia pues me preguntaba por qué, ¿no? Y hoy puedo decir que gracias a Dios soy diferente y espero que tú lo puedas decir. Entonces, pues las cosas siguieron, cambió toda mi vida, el Señor siguió siendo fiel y toda atadura de pobreza, toda atadura de falta de perdón, toda atadura de todo lo que había se rompió gracias a Dios. Y hoy por hoy pues pude haber terminado mi carrera, hoy tengo ya 27 años, hoy soy gerente de una sucursal en el ramo en el que yo estudié turismo y pues la vida sigue y el Señor sigue presentando oportunidades. Hoy gracias a Dios también incluso conocí a una persona que viene en la segunda, entonces por ahí tenemos una sorpresa y espero que puedan quedarse. Una persona que ama totalmente a Dios, ella se llama Ana Ruth, conoce al pastor, conoce a mis papás. Y lo que más me impactó, joven, si tú me estás viendo, es ama más a Dios que a cualquier cosa. Ama más a Dios que lo que me pudiera amar a mí, ama más a Dios que lo que pudiera amar a la congregación, ama más a Dios de lo que pudiera amar a su propia familia. Entonces, las cosas siguen así y mis papás me han enseñado la palabra y hoy en día puedo decir que toda esa diferencia que yo tuve, toda esa vida que yo tuve, tuvo un propósito. Mi afán de estar acá no es presumir una vida, mi afán de estar acá es decirte que tú mereces una vida mejor, que permanezcas en la presencia de Dios, que permanezcas con su Espíritu Santo. Si tú eres intermitente, el Señor querrá ayudarte a hacerte muchas cosas, querrá ayudarte a romper muchas cosas, pero si tú no eres permanente en la presencia de Dios, no se va a hacer. El Señor nos pone el bien y el mal y tú dices, ¿qué escoges? Entonces yo en esta hora les pido, hermanos, que prueben el amor de Dios, que prueben que su Espíritu Santo verdaderamente ustedes le den que le den el primer lugar al Espíritu Santo en sus vidas y que permanezcan, porque eso les va a ayudar. Y como dice el pastor, estamos acá para crecer. Siempre yo he dicho, el que estemos aquí como hijos de Dios es para crecer, no es para estar sentados, sino para verdaderamente crecer en la vida, tanto en lo secular como en lo espiritual. Hoy en día yo creo que Dios tiene un propósito y espero que con este pequeño testimonio pues su fe pueda crecer como la mía está creciendo aún cuando estoy acá parado y pues Dios los bendiga mucho. Vamos a una familia que no conocía a Dios, tiene un encuentro con Jesús, ahora los hijos conocen de Dios. Ellos se preparan y ahora vienen las siguientes etapas, pero vemos cómo Dios va preparando y bendiciendo nuestra generación. Y les comento esto porque esto es muy importante. En la época de Josué, dice que Josué pues, fue guiado por Dios, luchó tremendamente por lograr las cosas. Y cuando ya terminaron, a mí me impacta mucho porque a veces este es otro detalle, cuando no tienes nada, clamas a Dios y le pides bendición. Y Dios te escucha, y si tú le buscas y todo, y te bendice. Y nunca olvidar que es gracias a Él lo que tenemos. Pero hay otra etapa que no debemos de perder. Hay hermanos que Dios los bendice, les da lo que no tenían, los empieza a bendecir y a bendecir, y el corazón de ese hijo empieza a cambiar y se empieza a alejar de Dios, empieza a haber soberbia, empieza a no congregarse hasta llegar a no congregarse más, empieza a viajar, empieza a hacer otras cosas porque ya tiene todo y piensa que es por él o por ella. Tener cuidado, no perder el piso. Entre más Dios nos bendiga, más humildes tenemos que ser y más tenemos que servirle a Dios.
en todo. Entonces, si Dios te bendice, honra a Dios. Si Dios te superbendice, sírvele más todavía. Aquí hemos tenido detalles que les hemos dicho, considérenlo. Por ejemplo, alguien cumple años, hermano, de domingo, no voy a venir porque es mi cumpleaños. Por favor, yo también cumplo años. Imagínate que le digo, hermanos, el domingo vénganse, siéntense una hora aquí porque es mi cumpleaños, pero no voy a estar. Pues no puede ser. Qué bueno que sea tu cumpleaños, termina la reunión, vete a tu casa y que te festejen o te festejen aquí, pero el compromiso con nuestro Dios es firme, no podemos dejar. Cuando en las épocas de curso de primavera, curso de verano, muchos servidores estaban esperando la fecha y vamos a darle duro y vamos a echarle ganas. Y vean, y créanme que no es fácil, hay que trabajar fuerte, porque vienen muchos niños. Pero a veces Dios nos bendice y Dios les da un carro o Dios les da para avión. Entonces les dice, hermano, ¿qué creen? No voy a estar en el curso de primavera, me voy de vacaciones. Ya tengo un carrito y voy a visitar a mis familias. Oye, pues qué padre que tengas, pero ¿y Dios? No, es que ya tengo, ya voy a visitar, voy a echar esta fecha, ya me voy. Y yo creo que se puede hacer todo buscando tiempos. No se olvide de aquel que le está bendiciendo. Esto es muy importante, no pierda el piso. Y si Dios le da millones, no pierda el piso, siga el mismo siendo el mismo. No pasa nada. Es bendición, pero siga poniendo a Dios en primer lugar. Con mayor razón, Señor, te sirvo en lo que quieras. Ya pasó lo que tengo que hacer, ahora sí puedo irme de vacaciones, puedo hacer lo que sea, pero no voy a perder a quien me ha bendecido. Y a mí me impacta mucho esta parte porque Josué, dice la Biblia que en ese tiempo le echó muchas ganas, pero dice Jueces 2:10, Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida con sus padres. O sea, terminó la generación de Josué y todos murieron, esa generación, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Fueron tan bendecidos que se olvidaron, esos padres se olvidaron de enseñarles a sus hijos que había un Dios que les había bendecido. Esos padres se olvidaron de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, en las buenas y en las malas. Esos padres de esa generación se olvidaron de enseñarles el respeto a Dios. Y lo más tremendo es que esos padres se olvidaron a enseñarles a servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y me impacta mucho porque dice la palabra de Dios, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta que no es tan sencillo esto que estoy hablando? Va a depender de nosotros, de que le hablemos a nuestros hijos, decirle, hijo, Dios te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que nos bendice. Hijo, hija, este negocio es gracias a Él, tenemos vida por Él. Y que lo enseñemos a ser agradecido con Dios, siempre. Y hay una promesa, yo creo que la tomen y la lleven a casa. El Salmo 112:2. Salmo 112:2. Y con eso terminamos. Salmo 112:2. Dice la palabra de Dios, su descendencia será poderosa en la tierra. Está hablando de tus hijos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos, tu generación será bendita. ¿Quién quiere su generación bendita? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que Él permita que podamos crecer en la palabra de Dios, ser entendidos. Vamos a pedirle a Dios
que el día de hoy nos permita comprender qué importante es capacitarnos para tener sabiduría, para crecer, para adquirir gracia con Dios. Cierra tus ojos y dile a Dios ahí en tu lugar. Yo quiero que tú te comprometas y tú le digas a Dios: Señor, yo me comprometo a crecer en tu palabra. Cierra tus ojos ahí, ¿dónde estás? Dile: Señor, yo me comprometo a crecer en tu palabra. Yo me comprometo a prepararme para ser ese hijo, esa hija entendida en las cosas de Dios. Yo me comprometo, Señor, a crecer para vivir tu palabra. Y dile ahí al Señor: Señor, permite que mi descendencia sea bendecida. Voy a escuchar esto que me hablaste, de cuidar el corazón de mis hijos. A partir de hoy voy a checar si mis hijos ya les enseñé a que, si ya te conocen, si no, voy a enseñarles bien a conocerte. Voy a comprobar si ya les enseñé bien a amarte, que te aman mis hijos, que te respetan, Señor. Y Padre, permíteme motivar a mis hijos a que te sirvan, porque esto, por toda la vida, van a ser bendecidos y protegidos. Ayúdame, Señor, a checar los amigos de mis hijos en la escuela. Yo decido si dejo salir a mis hijos a la calle y qué tipo de amigos van a tener. Padre, yo no quiero que pase como la generación de Josué, que terminó y la siguiente generación nadie conocía, sus hijos no conocían a Dios. Dile ahí que esto no pase, Señor, que yo constantemente esté hablándole a mis hijos de ti, que dependan de ti, que te busquen, que te honren, que te sirven. Y dice la palabra de Dios: su descendencia será poderosa en la tierra. Repite conmigo: Padre, yo declaro esta promesa para mi familia, para mis hijos, que mi descendencia será poderosa en el nombre de Jesús. Mis hijos serán bendecidos en el nombre de Jesucristo. La generación de los rectos, o sea, nosotros, será bendecida. Y yo recibo esta promesa en el nombre de Jesús. Permíteme capacitarme, permíteme crecer para cada día ser mejor y ver tu gloria, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo termino con esta promesa que iniciamos. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Recibe esta promesa para tu familia en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu promesa. Y declaramos que vamos a guardar tu palabra, tus mandamientos. Tu misericordia esté con nosotros hasta 1000 generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.